Nos quedamos en esta parte de la historia donde al maestro de nuestro hermano Yogananda se le acercó una cobra. Entonces estaba hablando de... Estábamos sentados fuera de la ermita, me contó Parfulla, uno de sus alumnos, cuando cerca de nosotros apareció una amedrentadora cobra de más de 1 metro de largo. Y bueno, donde terminé esta historia, la temida capucha se replegó gradualmente y el ofidio se deslizó entre los pies de Sri Yukteswarji y desapareció en la maleza. Entonces estábamos en la escena de los mosquitos, donde su maestro le está enseñando a Yogananda acerca de la unión con los animales. ¿Por qué el maestro movió las manos y por qué la cobra no le mordió? Esto me resultaba inexplicable en aquel momento, concluyó Parfulla. Desde entonces, me he convencido de que nuestro divino gurú está más allá del temor de un ser herido por cualquier criatura. Una tarde, durante los primeros meses de mi estancia en la ermita, tropecé con los ojos de Sri Yukteswar penetrantemente fijos en mí. «Estás muy delgado, Mukunda». Su observación dio en el blanco. Mis ojos hundidos y mi demacrada complexión no eran de mi agrado. Tenía numerosas botellas de tónicos en un estante de mi habitación en Calcuta, pero ninguno me servía. Una dispepsia crónica se había ensoñoreado de mí desde la niñez. Ocasionalmente solía preguntarme con tristeza si valdría la pena vivir con un cuerpo tan delicado y enfermizo. Las medicinas tienen un límite, pero la divina energía vital creadora no tiene ninguno. Cree en esto, serás sano y fuerte. Qué hermoso. Vuelvo a leerlo una vez más. Las medicinas tienen un límite, pero la divina energía vital creadora no tiene ninguno. Cree en esto, serás sano y fuerte. Las palabras de Sri Yukteswar me convencieron de que yo podía aplicar con éxito esa verdad en mi propia vida. Ningún otro terapeuta, al menos de los muchos que llegué a consultar en su momento, había sido capaz de despertar en mí aquella profunda fe. Día a día aumentaba mi salud y fortaleza, gracias a la oculta bendición de mi maestro. En 2 semanas gané el peso que anteriormente había tratado en vano de obtener. Mis males del estómago desaparecieron definitivamente. En ocasiones posteriores, tuve el privilegio de presenciar las curaciones divinas realizadas por mi gurú, en personas que padecían de tuberculosis, diabetes, epilepsia o parálisis. Hace algunos años, yo también quise aumentar de peso, me contó Sri Yukteswar, poco tiempo después de que me hubo curado. Durante la convalecencia de una grave enfermedad visité a la Giri Mahasaya, en Benares. Señor, he estado muy enfermo y he perdido muchos kilos de peso. Veo, Yukteswar. La Giri Mahasaya, nota del autor, de hecho dijo Priya, primer nombre patronímico, y no Yukteswar, el nombre monástico que mi maestro recibió tiempo después de la muerte de la Giri Mahasaya. El nombre de Yukteswar se indica aquí y en otras partes del texto con objeto de evitar confusión con el uso de 2 nombres. Bueno, o sea, le había dicho por su nombre original, digamos, y entonces fue cuando el maestro de Yogananda fue con la Giri Mahasaya y le dice, ya vi, bueno, ya veo, Yukteswar, que aceptaste enfermarte y ahora consideras que estás delgado. Esta respuesta estaba muy lejos de lo que yo esperaba. Sin embargo, mi gurú me dijo animándome, veamos, estoy seguro de que te sentirás mejor mañana. Mi receptiva mente interpretó sus palabras como un indicio de que él me sanaría secretamente. A la mañana siguiente, llegué a él exclamando lleno de regocijo, «Señor, hoy me siento mucho mejor». «Ciertamente, hoy te has dado energías tú mismo». «No, maestro», repliqué, «ha sido usted quien me ha ayudado. Esta es la primera vez en muchas semanas que siento algo de energía». «Oh, desde luego, tu enfermedad ha sido grave, tu cuerpo está aún débil. ¿Quién puede decir cómo te sentirás mañana?». El solo pensamiento de volver a sentirme débil me produjo un estremecimiento de temor. Al día siguiente apenas pude arrastrarme hasta la casa de la Giri Mahasaya. «Señor, nuevamente estoy enfermo». «Ajá, una vez más te has indispuesto tú mismo». Había ironía en la mirada de mi maestro. «Gurudeva, ahora me doy cuenta de que todos los días se ha estado usted burlando de mí». Mi paciencia se había agotado. «No comprendo por qué no cree en mis sinceros informes». «En verdad, son tus pensamientos los que han hecho que de manera alternante te sientas fuerte o débil». Mi maestro me miró con afecto. «Ya has visto cómo tu salud sigue exactamente el curso de tus expectaciones subconscientes. El pensamiento es una fuerza como la electricidad y la gravitación. La mente humana es una chispa de la suprema conciencia de Dios». Vamos a volver a leer esto. «En verdad,
Dice aquí, no comprendo por qué no creen mis sinceros informes. Son tus pensamientos los que han hecho que de manera alternante te sientas fuerte o débil. Ya has visto cómo tu salud sigue exactamente el curso de tus expectaciones subconscientes. El pensamiento es una fuerza como la electricidad y la gravitación. La mente humana es una chispa de la suprema conciencia de Dios. Podría demostrarte que cuanto tu poderosa mente llegue a creer con gran intensidad, sucederá instantáneamente. Sabiendo que el Ajiri Mahasaya nunca hablaba en vano, me dirigí a él con gran respeto y gratitud. Maestro, si yo pienso que estoy sano y que he vuelto a ganar mi antiguo peso, ¿así sucederá? Así es, aún en este mismo momento. Mi maestro habló con gravedad, concentrando su mirada en mis ojos. Instantáneamente sentí un aumento no solo de vigor, sino también de peso. La Ajiri Mahasaya se recogió en el silencio. Después de algunas horas, me incliné a sus pies y regresé a la casa de mi madre, en donde yo vivía durante mis visitas a Benarés. Hijo mío, ¿qué te pasa? ¿Te estás poniendo hidrópico? Mi madre no podía creer lo que veía. Mi cuerpo era ahora de las mismas robustas dimensiones que tenía antes de mi enfermedad. Me pesé y descubrí que en un solo día había recuperado aproximadamente 22 kilos, los cuales han permanecido conmigo hasta la fecha. Los amigos y conocidos que me habían visto delgado estaban maravillados. Algunos de ellos cambiaron su modo de vivir y se hicieron discípulos de la Ajiri Mahasaya como resultado de este milagro. Mi gurú, despierto en Dios, sabía que este mundo no era más que un sueño objetivado del Creador. Por estar plenamente consciente de su unidad con el Divino Soñador, la Ajiri Mahasaya podía materializar o desmaterializar los oníricos átomos del mundo fenoménico o producir en ellos cualquier otro cambio que quisiera. Me encanta. Por estar plenamente consciente de su unidad con el Divino Soñador, la Ajiri Mahasaya podía materializar o desmaterializar los oníricos átomos del mundo fenoménico o producir en ellos cualquier otro cambio que quisiera. Nota del autor. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. San Marcos capítulo 11, versículo 24. Los maestros que poseen la unión con Dios están capacitados para transferir sus percepciones divinas a los discípulos avanzados, como la Ajiri Mahasaya hizo con Sri Yukteswar en esta ocasión. Quiero recordarte que estamos hablando de lo que el maestro de Yogananda, Swami Sri Yukteswar, le está contando que vivió con su propio maestro, la Ajiri Mahasaya. Toda la creación está gobernada por leyes, terminó diciendo Sri Yukteswar. Las que manifiestan en el mundo exterior, descubiertas por los científicos, se denominan leyes naturales. Pero hay leyes más sutiles, que rigen los planos espirituales ocultos y el reino interior de la conciencia. Esas leyes pueden conocerse a través de la ciencia del yoga. No es el físico, sino el maestro plenamente realizado quien comprende la verdadera naturaleza de la materia. Mediante ese conocimiento, Cristo pudo restaurar la oreja del centurión, después de que ésta había sido seccionada por uno de sus discípulos. Hay que recordar este pasaje de la Biblia en Lucas, capítulo 22, versículos 50 y 51. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, dejad, basta ya, y tocando la oreja le curó. Sri Yukteswar era un incomparable intérprete de las Escrituras. Muchos de mis más gratos recuerdos giran en torno a sus pláticas, pero no exponía sus preciosos pensamientos a oídos distraídos o faltos de entendimiento. La más ligera inquietud de mi cuerpo o la más insignificante distracción de mi mente bastaban para interrumpir bruscamente la disertación de mi maestro. Tú no estás aquí. Una tarde, mi maestro suspendió repentinamente su exposición con este comentario. Como de costumbre, escrutaba meticulosamente el curso de mi atención. ¡Guruji! Mi voz era de protesta. ¡No me he movido! Ni siquiera he parpadeado. Puedo repetirle cada una de las palabras que ha pronunciado. Sin embargo, no estabas completamente conmigo. Tu objeción me obliga a decirte que en el fondo de tu mente estabas creando 3 instituciones. Un selvático retiro en un valle, otro en la cima de una colina y un tercero junto al mar. En verdad, aquellos pensamientos formulados por él habían estado presentes en mi mente de forma casi subconsciente. Le miré con aire de disculpa. ¿Qué puedo hacer con un maestro tal, capaz de captar mis más errátiles fantasías? Tú me has dado ese derecho. Las sutiles verdades que te estoy exponiendo no pueden ser absorbidas sin una completa concentración. Salvo que sea necesario,
Yo no invado la reclusión de la mente de los demás. El hombre tiene el privilegio de vagar secretamente entre sus pensamientos. Ni siquiera el Señor penetra allí de no ser invitado, y tampoco me aventuraría yo a entrometerme. Pon atención a eso. Ni siquiera el Señor penetra allí al no ser invitado. Siempre, siempre es usted bienvenido, maestro. Tus sueños arquitectónicos se materializarán más tarde. Ahora es tiempo de estudiar. ¡Wow! Wow, wow, wow. Fíjate lo que le dice, porque en algún momento hay un templo de meditación de Swami Sri Yukteswar y es un santuario que fue consagrado en 1977 y está ubicado en el lugar donde se encontraba su ashram de Serampore. En su construcción se utilizaron algunos ladrillos de la ermita original. El templo fue erigido conforme al diseño arquitectónico de Paramahansa Yogananda. Y le dice, tus sueños arquitectónicos se van a materializar más tarde. Por ahorita pon atención. De esta manera incidental, mi gurú me reveló, en su estilo sencillo, su conocimiento de estos tres importantes eventos de mi vida. Desde mi más tierna juventud, tenía yo enigmáticas visiones de esas tres construcciones, cada una en entorno diferente. En el orden exacto en que las enumeró Sri Yukteswar, dichas visiones tomaron finalmente forma. Primero, vino la fundación de la Escuela de Yoga para Niños, en una llanura de Ranchi. Después, la sede central americana en una colina de Los Ángeles, la South Realization Fellowship. Y finalmente, una ermita en Encinitas, California, frente al vasto océano Pacífico. El maestro nunca dijo con arrogancia, yo profetizo que tal y tal suceso ocurrirá. Él más bien insinuaba, ¿no crees que podría suceder? Pero su lenguaje sencillo encerraba un vaticinio poderoso. Nunca se retractaba, ni jamás sus ligeramente veladas profecías resultaron falsas. Sri Yukteswar era de naturaleza reservada y positivamente práctica. Nada recordaba en él al absorto y alineado visionario. Sus pies descansaban firmemente sobre la tierra, mientras su cabeza permanecía anclada en el cielo. La gente práctica despertaba su admiración. La santidad no es sinónimo de estupidez. Las percepciones divinas no son incapacitantes, solía decir. La activa expresión de la virtud da nacimiento a la más aguda inteligencia. A mi maestro no le gustaba hablar sobre los reinos suprafísicos. Su única mágica aura estaba constituida por una simplicidad absoluta. En su conversación evitaba hacer referencias sorprendentes y en la acción era siempre expresivo y libre. Otros hablaban de maravillas y milagros, pero no podían realizar uno solo. Sri Yukteswar rara vez mencionaba las leyes sutiles, pero secretamente operaba con ellas a voluntad. El hombre que ha alcanzado la unión con Dios no hace ningún milagro sin recibir previamente una sanción interna, decía mi maestro. Dios no desea que los secretos de su creación sean revelados promiscuamente. Y aquí nos va, fíjate, dice, no des lo santo a los perros, no deis a los perros lo que es santo, no echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después volviéndose os despedacen. Vuelvo a leer lo que acaba de decir Yogananda. Dios no desea que los secretos de su creación sean revelados promiscuamente. Además, cada individuo tiene el inalienable derecho al libre albedrío. Los santos no violan esa independencia. El silencio habitual de Sri Yukteswar era causado por su profunda percepción del infinito. No le quedaba tiempo para las interminables revelaciones que ocupaban los días de los instructores que no han percibido a Dios. Las escrituras hindúes dicen, en los hombres superficiales, el pececillo de los pensamientos provoca mucho ruido. En las mentes oceánicas, las ballenas de la inspiración apenas si dejan estela. Vuelvo a decirlo. En los hombres superficiales, el pececillo de los pensamientos provoca mucho ruido. En las mentes oceánicas, las ballenas de la inspiración apenas si dejan estela. Debido a la apariencia nada espectacular de mi gurú, muy pocos de sus contemporáneos le reconocieron como un superhombre. El adagio popular que dice, necio es aquel que no puede ocultar su sabiduría, nunca podría ser aplicado a mi profundo y calmado maestro. Aunque nació como todo mortal, Sri Yukteswar había realizado su identidad con el Señor del tiempo y del espacio. Él no encontraba ningún obstáculo insuperable para la amalgama de lo humano con lo divino. Llegué a comprender que no existen tales obstáculos, salvo en el hombre que no emprende la aventura espiritual. Siempre solía conmoverme íntimamente el simple contacto con los santos pies de Sri Yukteswar.
Un discípulo se magnetiza espiritualmente a través del devoto contacto con un maestro. Una corriente sutil se genera entonces. A menudo, el mecanismo de los hábitos indeseables del discípulo es cauterizado en su cerebro, y el conjunto de sus tendencias mundanas es beneficiosamente perturbado. Momentáneamente, cuando menos, este puede ver los velos de Maya levantarse y vislumbrar la felicidad real. Mi cuerpo entero respondía con un arrobamiento de liberación, siempre que me arrodillaba al estilo de la India ante mi gurú. Incluso cuando la Lahiri Mahasaya se hallaba en silencio, me decía el maestro, o cuando conversaba sobre otros temas que no fueran estrictamente religiosos, yo me daba cuenta que él me transmitía un inefable conocimiento. Pues claro, estar frente a un gurú así. Sri Yukteswar ejercía una influencia similar sobre mí. Si yo penetraba en la ermita preocupado con una actitud mental de indiferencia, tal predisposición cambiaba imperceptiblemente. Una dulce y bienhechora paz descendía sobre mí ante la sola presencia de mi gurú. Cada día a su lado era una nueva experiencia portadora de gozo, paz y sabiduría. Jamás le vi sumido en la ilusión, ni emocionalmente intoxicado por la ambición, la ira o los apegos humanos. La oscuridad de Maya se aproxima silenciosamente. Corramos a nuestro hogar interior. Con estas palabras de advertencia, mi maestro recordaba constantemente a sus discípulos la necesidad de practicar Kriya Yoga. De vez en cuando, algún nuevo estudiante expresaba sus dudas con respecto a sus méritos para dedicarse a las prácticas del yoga. O sea, ¿de por qué lo estudias?, preguntan. Olvida el pasado, solía decir Sri Yukteswar consoladoramente. Las vidas desvanecidas de todos los hombres se encuentran manchadas por múltiples culpas. La conducta de cada ser humano será siempre imperfecta mientras no haya establecido su conciencia en la divinidad. Todo mejorará en el futuro, si estás haciendo un esfuerzo espiritual en el presente. Qué hermoso. Todo mejorará en el futuro si estás haciendo un esfuerzo espiritual en el presente. Mi maestro tenía siempre jóvenes chelas, discípulos, en su ermita. La educación de estos jóvenes, tanto intelectual como espiritual, fue un empeño al que dedicó toda su vida. Aún poco tiempo antes de morir, aceptó como residentes de la ermita a 2 niños de 6 años y a un joven de 16. Quienes se encontraban a su cargo recibían un cuidadoso entrenamiento. Las palabras discípulo y disciplina están relacionadas tanto en el aspecto etimológico como práctico. Los residentes del ashram le amaban y reverenciaban. Una breve palmada suya era suficiente para que todos corrieran entusiásticamente a su lado. Cuando estaba silencioso o retraído, nadie se atrevía a hablar. Pero cuando reía jovialmente, los niños le consideraban como si fuera uno de ellos. Muy rara vez pedía el maestro un favor personal a los demás, ni aceptaba cooperación o ayuda de los estudiantes, salvo que ésta le fuese ofrecida gustosamente. Él mismo lavaba su ropa si sus discípulos se olvidaban de tal privilegiada tarea. Su vestimenta usual era la tradicional túnica color ocre de los swamis. En la ermita usaba zapatos sin agujetas, de piel de tigre o de venado, según la costumbre de los yogis. Mi maestro hablaba con fluidez el inglés, el francés, el hindi y el bengalí. Su conocimiento del sánscrito era también bastante bueno. Pacientemente instruía a sus jóvenes discípulos mediante un fácil y corto método que él había ingeniosamente desarrollado para el estudio del inglés y el sánscrito. El maestro no tenía apego a su cuerpo, pero cuidaba de él. La divinidad, decía, se manifiesta debidamente a través de un cuerpo y una mente sanos. Rechazaba igualmente todos los extremos. En cierta ocasión, un discípulo principió un largo ayuno. Mi gurú le dijo riendo, ¿por qué no le das un hueso al perro? Aquí hay una nota del autor. Mi gurú aprobaba la práctica del ayuno por considerarla el método natural ideal para desintoxicar el cuerpo. Sin embargo, este discípulo en particular demostraba excesiva preocupación por su cuerpo. Es como, oye, mínimo, dale un hueso. La salud de Sri Yukteswar era excelente. Yo jamás le vi enfermo. Nota del autor. Estuvo enfermo una vez en Cachemira cuando yo estaba ausente. Y eso lo veremos más adelante. Permitía a sus discípulos consultar a los médicos, si así lo deseaban. Su propósito era respetar la costumbre mundana. ¡Wow! Su propósito era respetar la costumbre mundana. Los médicos deben llevar a cabo su labor de curar a través de las leyes divinas aplicadas a la materia. Mas siempre hacía resaltar la superioridad de la terapia mental y con frecuencia repetía, la sabiduría es la suprema terapia. El cuerpo es un amigo traicionero. Denle únicamente lo que necesita, no más, solía decir a sus discípulos. El dolor y el placer son transitorios. Sobrelleven todas las dualidades con calma,
Esto es pura sabiduría. Escucha esto, y esto es para subrayar. El cuerpo es un amigo traicionero. Dele únicamente lo que necesita, no más. El dolor y el placer son transitorios, sobrelleven todas las dualidades con calma, tratando a la vez de remontarse más allá de su alcance. La imaginación es la puerta a través de la cual penetran igualmente la enfermedad y la curación. ¡Wow! La imaginación es la puerta a través de la cual penetran igualmente la enfermedad y la curación. Desconfíen de la realidad de la dolencia, aun cuando estén enfermos, y el visitante rechazado se marchará. ¡Wow! Un maestro. Hermoso. Vuelvo a leerlo. El cuerpo es un amigo traicionero. Denle únicamente lo que necesita. El dolor y el placer son transitorios. Sobrelleven todas las dualidades con calma, tratando a la vez de remontarse más allá de su alcance. La imaginación es la puerta a través de la cual penetran igualmente la enfermedad y la curación. Desconfíen de la realidad de la dolencia, aun cuando estén enfermos, y el visitante rechazado se marchará. Desconfíen de la realidad de la dolencia. El maestro contaba con muchos médicos entre sus discípulos. Aquellos que han estudiado fisiología deberían prolongar sus estudios ahondando en la ciencia del alma. Una sutil estructura espiritual se halla oculta tras el mecanismo del cuerpo. Sri Yukteswar aconsejaba a sus estudiantes que se convirtieran en eslabones vivientes de las virtudes orientales y occidentales. Él mismo, un ejecutivo occidental en sus costumbres externas, era oriental en sus costumbres espirituales. Alababa el progreso y los recursos de higiene de Occidente, y los ideales religiosos que dieron su gloria centenaria a Oriente. La disciplina no me era desconocida. En mi hogar mi padre era estricto y mi hermano Ananta, con frecuencia severo, pero el entrenamiento de Sri Yukteswar no puede menos que clasificarse como drástico. Verdadero perfeccionista, mi gurú era supercrítico con sus discípulos, ya fuera en los asuntos del momento o en los más sutiles matices de la conducta diaria. Las buenas maneras carentes de sinceridad son como una dama hermosa, pero muerta, solía decir cuando la ocasión era apropiada. Vuelvo a decirlo, las buenas maneras carentes de sinceridad son como una dama hermosa pero muerta. Las buenas maneras, supongo que habla de los buenos modales, ¿no? O sea, también las buenas maneras, pero también acercándose a eso. La rectitud exterior sin cortesía, la rectitud exterior sin ser cortés, es como un bisturí de un cirujano, efectivo pero desagradable. ¡Wow! La franqueza y la cortesía juntas son bienhechoras y admirables. Aparentemente, el maestro estaba satisfecho de mi adelanto espiritual, puesto que rara vez se refería a él. En otras ocasiones, mis oídos jamás dejaban de oír reproches. Ser distraído, dar rienda suelta de vez en cuando a momentos de melancolía, no observar ciertas reglas de etiqueta y mi manera de actuar, ocasionalmente sin métodos, constituían mis principales ofensas. Observa cómo las actividades de tu padre Bhagavati están bien organizadas y equilibradas, decía mi gurú. Los dos discípulos de la Lahiri Mahasaya se habían conocido poco después de mi primera vista a Serampore. Mi padre y Sri Yukteswar se profesaban honda admiración mutua. Ambos habían construido una hermosa vida interna de sólido granito espiritual, indestructible frente al paso del tiempo. Mira, el papá de Yogananda y Swami Sri Yukteswar eran amigos. De un instructor temporal había yo absorbido en mi temprana edad algunas lecciones erróneas. Se me había dicho que un chela, o sea, un servidor, un discípulo, también en la Hermandad Blanca se aplica este término. Se me había dicho que un chela no necesita preocuparse intensamente de los deberes mundanos, y cuando había incurrido en negligencia no se me había castigado. La naturaleza humana encuentra tales instrucciones muy fáciles de asimilar, ¿eh? Pero bajo la férula implacable de mi maestro, pronto me recobré de tan agradables ilusiones de irresponsabilidad. Los que son demasiados buenos para este mundo están adornando algún otro, comentó un día Sri Yukteswar. Los que son demasiado buenos para este mundo están adornando algún otro. Mientras respires el aire libre de la tierra, tienes la obligación de realizar con gusto tu servicio. Únicamente aquel que ha dominado el estado de suspensión de la respiración, habla del samadhi y la supraconsciencia, únicamente aquel que ha dominado el estado de suspensión de la respiración está libre de los imperativos cósmicos. Y añadió con frialdad, no dejaré de hacerte saber cuando hayas obtenido la perfección final. Mi gurú no podía ser sobornado ni aun por el amor. No mostraba ninguna lenidad para aquellos que, como yo, voluntariamente se ofrecían a ser discípulos.
Ya fuera que mi maestro y yo nos hallásemos rodeados de estudiantes o por extraños, o estuviésemos los dos a solas, siempre hablaba con claridad y me reconvenía con agudeza. Ni un solo rasgo de superficialidad o inconsistencia escapaba a su censura. Este trato demoledor del ego era difícil de soportar, pero yo estaba resuelto a permitir que Sri Yukteswar alisara todas las arrugas psicológicas de mi ser. Durante esta titánica transformación, muchas veces me doblé bajo el peso de su mazo disciplinario. Si no te agradan mis palabras, puedes marcharte cuando gustes, me decía mi maestro. No quiero de ti más que tu perfeccionamiento. Quédate siempre y cuando te sientas beneficiado. Me encuentro infinitamente agradecido por cada uno de los humillantes golpes que asestó él a mi vanidad. Solía yo sentir que el maestro estaba metafóricamente descubriendo y extrayendo cada uno de los dientes cariados que había en mis mandíbulas. La recia médula del egoísmo es difícil de extirpar sin el uso de cierta rudeza. Una vez que éste ha desaparecido, Dios encuentra por fin un canal libre de obstrucciones. En vano intenta él fluir a través de los corazones endurecidos por el egoísmo. Me encanta esto. La recia médula del egoísmo es difícil de extirpar sin el uso de cierta rudeza. Una vez que éste ha desaparecido, Dios encuentra por fin un canal libre de obstrucciones. En vano intenta él fluir a través de los corazones endurecidos por el egoísmo. La intuición de Sri Yukteswar era tan penetrante que, sin prestar atención a las palabras de su interlocutor, a menudo solía responder a sus pensamientos no expresados. Entre lo que una persona piensa realmente y lo que piensa verbalmente puede existir un abismo. Manteniéndote en calma, decía, trata de percibir los pensamientos que yacen más allá de la confusa verborrea de los hombres. Las verdades reveladas por la divina visión interior son con frecuencia dolorosas para los oídos mundanos. Mi maestro no era popular entre los estudiantes superficiales. Los sabios, siempre pocos en número, le reverenciaban intensamente. Me atrevería a decir que Sri Yukteswar hubiera sido el más solicitado gurú de la India, si sus palabras no hubiesen sido tan sinceras ni tan censoras. Soy muy estricto con aquellos que vienen a mí en busca de entrenamiento, admitía. Esta es mi manera. Tómala o déjala. Nunca transijo. Pero tú serás mucho más amable con tus discípulos. Esa es tu manera de ser. Yo trato de purificar únicamente en el fuego de la severidad, cuyo ardor es insoportable para el hombre medio. La suave brisa del amor tiene también un efecto transformador. Tanto los métodos inflexibles como los benévolos son igualmente efectivos, si se aplican con sabiduría. Tú irás a países extranjeros donde los descorteses ataques contra el ego no son bienvenidos. Un instructor no podría difundir el mensaje de la India en Occidente, sin estar dotado de una buena dosis de adaptabilidad, paciencia y mansedumbre. O sea, nadie podría viajar hasta allá, lo que hizo Yogananda. Me resisto a relatar con cuánta frecuencia he recordado en Estados Unidos las palabras de mi maestro, dice. Aun cuando el lenguaje directo de Sri Yukteswar impidió que grandes multitudes le siguieran durante su permanencia en la tierra, su espíritu continúa viviendo hoy en el mundo a través de un creciente número de sinceros estudiantes que siguen sus enseñanzas. Los guerreros como Alejandro Magno buscaron dominar territorios conquistados. Los maestros como Sri Yukteswar tienen un dominio más grande, las almas de los hombres. Era costumbre de mi maestro en señalar las insignificantes faltas de sus discípulos con una gravedad portentosa. O sea, era duro. O sea, él tenía esa severidad, como lo dice aquí, el fuego de la severidad. Un día mi padre vino a Serampore a presentar sus respetos a Sri Yukteswar. Probablemente esperaba recibir algunas palabras de economio sobre mí, pero grande fue su desazón al oír una larga enumeración de mis imperfecciones. Uy, es como los papás cuando es hora de los exámenes y las calificaciones y van con los maestros y le cuentan todos, a cada rato distrae a los demás, come durante clase, dura mucho tiempo en el baño. Mi padre corrió a verme. Por las observaciones de tu maestro, creo que eres un completo fracaso, exclamó sin saber si reír o llorar. La única causa del descontento de Sri Yukteswar, esa vez, era que yo había estado tratando de convertir a cierto hombre al sendero espiritual, no obstante haberme él sugerido amablemente que no lo hiciera. Con irreflexiva rapidez busqué a mi gurú. Me recibió con los ojos bajos, como convicto de su falta. Esta fue la única vez que vi al divino león sumiso ante mí. Ese momento único fue saboreado con toda intensidad. Señor, ¿por qué me ha juzgado tan despiadadamente ante mi desconcertado padre? ¿Acaso era justo?
No lo volveré a hacer, me dijo Sri Yukteswar en tono de disculpa. Al instante quedé desarmado. Qué fácilmente el gran hombre confesaba su falta. Aun cuando nunca más volvió a inquietar la mente de mi padre, mi maestro continuó sin descanso diseccionando mi comportamiento en cualquier momento y lugar que le pareciera conveniente. Algunos discípulos nuevos se unían frecuentemente a Sri Yukteswar en una crítica detallada de los demás. Creíanse sabios como el gurú, modelos de discernimiento sin tacha, pero aquel que toma la ofensiva no debe estar indefenso. Los mismos censores huían precipitadamente tan pronto como el maestro disparaba públicamente en su dirección algún comentario incisivo procedente de su análisis crítico. Y dice: las sensibles debilidades interiores, que se sublevan ante el más mínimo roce de censura, se asemejan a regiones corporales enfermas, las cuales se retraen incluso al ser tratadas con delicadeza. ¡Wow! Las debilidades interiores, las sensibles debilidades interiores, que se sublevan ante el más mínimo roce de censura, se asemejan a regiones corporales enfermas, las cuales retraen incluso al ser tratadas con delicadeza. Me encanta, me encanta, me encanta. Y es que esto es para las personas de... O sea, a mí me llega a las personas de que, ay, pero ¿por qué eres tan malo con esta persona que, no sé, se la pasa, digamos, una persona se la pasa enferma, 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 enferma? Y pues no le dice, oye, pues es que siempre estás enfermo porque te la pasas enojándote con tu esposa. Ah, pero somos espirituales, ¿por qué estás juzgando? Y es como de las sensibles debilidades interiores que se sublevan ante el más mínimo roce de censura, se asemejan a regiones corporales enfermas, las cuales se retraen incluso al ser tratadas con delicadeza. Tal era el gracioso comentario de Sri Yukteswar acerca de los huidizos estudiantes. Muchos discípulos poseen una imagen preconcebida de un gurú, a través de la cual juzgan las palabras y acciones de él. Semejantes personas se quejaban con frecuencia de no entender a Sri Yukteswar. Tampoco ustedes comprenden a Dios, repliqué en cierta ocasión. Si un santo les resultase explicable, ustedes también serían santos. Si un santo les resultara completamente idóneo, sensato, ustedes también lo serían. Entre trillones de misterios, tampoco ustedes comprenden a Dios, repliqué en cierta ocasión. Si un salto les resultase explicable, ustedes también serían santos. Me encanta. Entre trillones de misterios que palpitan cada segundo en el inexplicable aire, ¿puede uno aventurarse a pedir que la insondable naturaleza de un maestro se comprenda de inmediato? Los estudiantes venían, pero generalmente se marchaban. Aquellos que deseaban un cómodo sendero pleno de simpatía inmediata y de reconfortantes reconocimientos no lo encontraban en nuestra ermita. Mi maestro ofrecía su amparo y guía eterna. Sin embargo, muchos discípulos mendigaban más bien un mezquino bálsamo para su ego, y era así como partían, prefiriendo, en lugar de la humildad, las incontables humillaciones de la vida. Los ardientes rayos de mi maestro, la clara y penetrante luz de su sabiduría, eran demasiado poderosos para sus dolencias espirituales. Ellos buscaban un maestro de menor estatura, quien bajo su sombra aduladora les permitiera el plácido sueño de la ignorancia. ¡Wow! Es que mira, aquí yo lo que veo, y esto es muy clásico en el tema de la espiritualidad, haciendo una pausa aquí de esta lectura y con tu permiso, yo he encontrado mucho esto en la espiritualidad de que la gente busca un maestro, alguien que le dé palmaditas en la espalda. Y es como, por ejemplo, personas que no leen, no meditan, no hacen tarea, no hay disciplina. O sea, para mí eso es jugarle al espiritual nada más. O sea, y yo em, que he dado, por ejemplo, cursos, o sea, así como es arriba es abajo, de adentro es afuera. O sea, yo lo he visto con personas en internet, en redes sociales, en espacios holísticos. Mucha gente busca nada más a alguien que te pueda cumplir tu propia simpatía y decir, ¿verdad que estoy bien? Claro, la energía es así y asá, y la astrología también esto y lo otro, y el espíritu es esto y lo otro, ¿verdad? Ah, claro que sí, todo es amor, y todo es paz, y todo es perfección. Pero esa es una distracción enorme. Y sí hay muchos gurús, maestros espirituales, que están ahí solamente para cumplir este vacío y no llenarlo con algo más grande cuyo requerimiento para obtener dicha grandeza requiere disciplina, requiere rigor, requiere el fuego del que mencionan o del maestro Sri Yukteswar. Entonces, yo es algo que comento, en el cielo también hay disciplina. Entonces dice aquí,
Durante los primeros meses junto a mi maestro, solía yo experimentar un sensible temor a sus reprimendas, o sea, pues miedo que me vaya a regañar, ¿no? Pronto descubrí que sus vivisecciones verbales eran practicadas exclusivamente en quienes, como yo, habían solicitado recibir disciplina. Si cualquier estudiante, herido, protestaba, Sri Yukteswar, sin ofenderse, guardaba silencio. Jamás había ira en sus palabras, sino solamente una impersonal sabiduría. Las reconvenciones de mi maestro no se dirigían a los visitantes eventuales, a quienes rara vez señalaba sus defectos, ni siquiera a los más notables, pero hacia aquellos estudiantes que buscaban su consejo, Sri Yukteswar sentía una verdadera responsabilidad. Valiente es en realidad el gurú que emprende la obra de transformar el crudo metal del ego impregnado de materialidad. La valentía de un santo proviene de la compasión que siente por los seres desconcertados por Maya, quienes a causa de su ceguera caminan por el mundo dando traspiés. Cuando hube abandonado todo resentimiento interno, encontré una considerable disminución de mis castigos. De una manera muy sutil, el rigor del maestro se transformó en una relativa clemencia. Con el tiempo derribé todas las murallas de racionalizaciones y reticencias subconscientes. Nota del autor. Nuestra conciencia y subconsciencia están coronadas por una supraconciencia, señaló el rabino Israel H. Levinthal en una conferencia en Nueva York. Hace muchos años, el psicólogo inglés F. W. Myers sugirió que, oculto en lo profundo de nuestro ser, hay un cúmulo de desperdicio, así como también una casa de tesoros. En contraste con la psicología clásica que centraliza todas sus búsquedas en la subconsciencia de la naturaleza humana, la nueva psicología de la supraconciencia enfoca su atención en la casa del tesoro, la única región que puede explicar las acciones nobles, altruísticas y honóricas del ser humano. Heroicas del ser humano. Mi propio temperamento, dice aquí, mi propio temperamento es principalmente devocional. Fue desconcertante para mí al comienzo descubrir que mi gurú, saturado de Jnana, G-U-I-A-N-A, de Jnana, pero aparentemente privado de Bhakti. Jnana significa sabiduría y Bhakti es devoción, dos de los senderos principales hacia Dios. Sabiduría y devoción. Entonces dice, mi propio temperamento es principalmente devocional. Fue desconcertante para mí al comienzo descubrir que mi gurú, saturado de sabiduría, pero aparentemente privado de devoción, Bhakti, se expresaba solo en términos de una fría matemática espiritual. Pero cuando me adapté a su naturaleza, descubrí que no había disminución, sino incremento en mi devoción a Dios. Un maestro enteramente realizado es plenamente capaz de guiar a sus discípulos a lo largo de las líneas esenciales del carácter de cada uno de ellos. Mi relación con Sri Yukteswar era en un cierto sentido inarticulada, y sin embargo estaba imbuida de una oculta elocuencia. A menudo solía yo descubrir su silenciosa huella impresa en mis pensamientos, lo cual hacía necesaria toda expresión verbal. Imagínate eso, o sea, ni siquiera tenías que hablar. Sentado calladamente a su lado, yo sentía cómo su plenitud se volcaba apaciblemente sobre mi ser. La imparcial justicia de Sri Yukteswar fue notablemente demostrada durante las vacaciones de verano, al término de mi primer año en la universidad. Yo había estado ansioso de la oportunidad de pasar algunos meses ininterrumpidos en Serampore, al lado de mi gurú. Puedes quedarte a cargo de la ermita. El maestro estaba contento del entusiasmo que le demostré a mi llegada. Tus obligaciones serán la recepción de los huéspedes y la supervisión del trabajo de los demás discípulos. Kumar, un joven campesino del este de Bengala, fue aceptado 2 semanas después para su entrenamiento en la ermita. Notablemente inteligente, se ganó de manera rápida el afecto de Sri Yukteswar, quien por alguna razón insondable era muy considerado con el nuevo residente. Mukunda, deja a Kumar, o Kumar, creo que debe ser eso, Kumar, deja a Kumar que tome tu puesto y ocupa tu tiempo en barrer y cocinar. El maestro me dio estas instrucciones un mes después de la llegada del muchacho. Exaltado a la dirección de la ermita, Kumar empezó a ejercer cierta tiranía doméstica. En callada rebelión, los otros discípulos continuaron buscando diariamente mis consejos. Mukunda es insoportable. Usted me hizo supervisor, y sin embargo los demás le buscan y le obedecen a él. 3 semanas después de su nombramiento, se quejaba Kumar así ante nuestro gurú, a quien puede escuchar por hallarse en una habitación contigua. O sea, lo escuchó quejándose de él. Es que maestro, Mukunda es insoportable. Usted me hizo supervisor a mí, y los demás le están preguntando cosas a él. Por eso le asigné a él la cocina y a ti la sala. De esta manera te has dado cuenta de que un buen líder debe de tener el deseo de servir y no de dominar. El frío tono de la respuesta de Sri Yukteswar pareció enteramente nuevo a Kumar. Tú querías el puesto de Mukunda,
pero no has podido sostenerlo con mérito. Regresa pues a tu antiguo puesto de ayudante en la cocina. Después de este humillante incidente, mi maestro volvió a asumir su primera actitud de suave indulgencia hacia Kumar. ¿Quién puede resolver el misterio de la atracción? En Kumar descubrió nuestro gurú una hermosa fuente, la cual, sin embargo, no fluía para sus condiscípulos. Aun cuando el nuevo aspirante era ostensiblemente el favorito de Sri Yukteswar, yo no me sentí nunca lastimado. La idiosincrasia personal, que incluso los maestros poseen, presta una rica complejidad a los juegos de la vida. Por naturaleza no soy inclinado a dejarme dominar por un detalle. Yo buscaba de Sri Yukteswar un beneficio muy superior a la alabanza externa. Kumar me habló cierto día en una forma muy injuriosa, sin razón alguna. Yo me sentí profundamente herido y le dije: «Tu cabeza se envanece». Así le respondió: «Tu cabeza se envanece a punto de ebullición». Y añadí una advertencia cuya verdad intuitivamente sentía: «Salvo que modifiques tu conducta, algún día te pedirán que abandones la ermita». Riéndose sarcásticamente, Kumar repitió mis frases a nuestro gurú, quien acababa de entrar en la habitación. Casi seguro de que me iba a reprender, humildemente me retiré a un rincón de la habitación. Tal vez Mukunda tenga razón. La réplica del maestro al muchacho brotó con desusada frialdad. Un año más tarde, Kumar partió a visitar el hogar de su niñez. Con ello hacía caso omiso de la desaprobación de Sri Yukteswar, quien nunca controlaba autoritariamente los pasos de sus discípulos. Cuando Kumar regresó a Serampore, pocos meses después, un gran cambio, nada grato, se había operado en él. El impotente Kumar, de sereno rostro resplandeciente, se había evaporado. Solamente un vulgar campesino se hallaba entre nosotros, un sujeto que durante su ausencia había adquirido múltiples vicios. El maestro me llamó y descorazonado me hizo saber que este muchacho era ya incapaz de seguir la vida monástica en la ermita. «Mukunda, deja a tu cuidado comunicarle a Kumar que debe abandonar el ashram mañana. Yo no puedo hacerlo». Las lágrimas asomaban a los ojos de Sri Yukteswar, pero se controló rápidamente. Este muchacho no habría descendido tanto si me hubiera escuchado, y no se hubiera mezclado con compañeros indeseables. Ha rehuido mi protección, y el cruel mundo aún deberá continuar siendo su maestro. La partida de Kumar no me aportó ninguna satisfacción. Con triste asombro me preguntaba cómo una persona con poder suficiente para ganarse el afecto de un maestro puede responder tan fácilmente a las atracciones mundanas. Los placeres del vino y el sexo están enraizados de manera innata en el hombre. No se requiere, para disfrutar de ellos, de ninguna sensibilidad especial. Las trampas de los sentidos se asemejan al verde y fragante oleandro, colmado de flores rosadas. Cada parte de la planta es venenosa. Nota del autor. El hombre en su estado de vigilia hace innumerables esfuerzos por experimentar los placeres sensuales, y cuando todo el grupo de órganos sensorios está fatigado, olvida los placeres que aún tiene a mano y busca el sueño para gozar el descanso del alma, su propia naturaleza. Escribió Shankara, el gran vedantista. La facilidad suprasensoria es extremadamente fácil de obtener, y es muy superior a los goces de los sentidos que siempre terminan en hastío. El supremo bálsamo yace en el reino interior, el cual está colmado de la felicidad que tan ciegamente busca el hombre en miles de direcciones exteriores. La aguda inteligencia es una espada de doble filo, dijo mi maestro en cierta ocasión refiriéndose a la brillante mentalidad de Kumar. Puede usarse constructiva o destructivamente, como un cuchillo, para cortar el lazo de la ignorancia o para degollarse uno mismo. La inteligencia puede guiarse rectamente solo cuando la mente ha reconocido la imposibilidad de escapar a la ley espiritual. Mi maestro se relacionaba libremente con los discípulos, hombres y mujeres, tratándolos a todos como sus hijos, percibiéndolo solo la igualdad de sus almas. No mostraba nunca distinciones o parcialidades. En el sueño, ustedes no saben si son hombres o mujeres, decía. Así como un hombre vestido de mujer no se convierte en una mujer, así el alma, ya sea que represente el papel de hombre o de mujer, permanece inalterada. El alma es la pura e inmutable imagen de Dios. Precioso. Precioso. Sri Yukteswar nunca rechazaba o culpaba a la mujer como causa de la caída del hombre. Él afirmaba que el hombre constituye también una tentación para la mujer. En cierta ocasión le pregunté a mi maestro por qué un gran santo de la antigüedad había dicho que la mujer era la puerta del infierno. Alguna muchacha pudo haber sido la causa de su turbación en la primera etapa de su vida, contestó el maestro cáusticamente. De otra manera, debió acusar, no a la mujer, sino a alguna imperfección de su propio autocontrol. Y bien, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí.
porque pues sí, este capítulo nos va a dejar mucho, mucho, mucho que ver. Entonces, el capítulo sigue, así que continuamos este episodio tan bonito en el siguiente video. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Espero estés disfrutando mucho la lectura. Coméntame qué tal vas. Te invito nuevamente a suscribirte, activar la campanita y a unirte como miembros exclusivos de este canal si gustas aportar eh, a la escuela para poder dedicarme completamente a esto para ti. Gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.